Hola amigos, en este vídeo quiero mostraros cuáles son los accesorios que yo utilizo en la fotografía de larga exposición con los filtros de densidad neutra. Estos son mis compañeros de viaje. Por un lado, un elemento imprescindible que es el trípode, un trípode que compré hace poco tiempo porque el antiguo ya no daba la función que yo necesitaba. Un trípode de un precio bastante razonable, cómodo de transportar, ligero, tiene la plataforma para poder acoplar la base de la rejilla en el trípode. Por otro lado, tenemos la rejilla que uso. Es una rejilla que descubrí gracias a mi querido amigo Wosh, una rejilla de Arctis Cinema Mount, cómoda, muy fácil de llevar, incluso cuando quiero se puede hacer fotografía en la mano, llevarla en la mano para no tener que, si no quiero utilizar el trípode. Es una rejilla que tiene las posibilidades de poder regular tanto en anchura como en altura la plataforma para poder hacer coincidir el objetivo del teléfono en el orificio de la parte trasera. Aquí tenemos la pestaña para poder acoplar el teléfono, la base que acoplo al trípode e incluso tiene también la posibilidad de hacer disparo con Bluetooth. Además que tiene también un nivel para ver si está bien equilibrado. La verdad es que como el trípode que he comprado también tiene nivel, en este ya no me fijo nada. Y por otro lado tenemos también los filtros de densidad neutra. Un filtro de densidad neutra fijo de ND500, un filtro de densidad neutra fija, un ND1000, y un filtro de densidad neutra variable, un ND8, ND2000, de los que os hablaré a continuación. Como os acabo de comentar, aquí tenemos los filtros de densidad neutra que yo uso. ¿Qué es lo que hace un filtro de densidad neutra? Un filtro de densidad neutra lo que hace es permitirnos prolongar el tiempo de exposición para que no tengamos zonas quemadas en nuestras fotografías. Los filtros de densidad neutra se denominan con las letras ND que la acompaña un número. Y este número lo que nos dice es la capacidad del filtro para absorber la luz que pasa por él al objetivo de la cámara y del objetivo al sensor. Se denominan con estos números ND2, ND4, ND8, ND16, es decir, se va multiplicando por 2 el número que acompaña a las letras, a las iniciales ND. Y tiene una equivalencia, que es la equivalencia en pasos. Un ND2 es un filtro de un paso, un ND4 es un filtro de 2 pasos, un ND8 es un filtro de 3 pasos y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo un filtro ND2, quiere decir que este filtro deja pasar el 50% de la intensidad lumínica. Si yo tengo un filtro ND16, quiere decir que deja pasar el 6,2% de la intensidad lumínica. Un ND16 es un filtro de 4 pasos. Y como es un ND16, deberíamos multiplicar por 16 el tiempo de exposición. Pero claro, hacer este cálculo así de memoria, a mí por lo menos no me sale demasiado bien. Con lo cual, uso o podemos usar una aplicación que se denomina ND Expert, que nos permite calcular de una forma muy fácil, rápida e incluso diría que segura el tiempo de exposición que nosotros debemos poner a la hora de hacer esta fotografía. Aquí tenéis, en primer lugar, un ND500, es un filtro de la marca Gobe, un filtro con rosca de 37 milímetros, de 37 milímetros, que es la que me permite acoplarlo en la rejilla
Cinema Mount, un ND500 que es un filtro de 9 pasos. Por otro lado, tengo este otro filtro de la marca Urth, que es la misma que Gobe en este momento, un filtro ND1000 con rosca también de 37 milímetros y que sería el equivalente a 10 pasos. Y por otro lado, tengo un filtro de densidad neutra variable de la marca KIF Concept, un filtro que va desde el ND8 al ND2000 de 37 milímetros la rosca. En la escala graduada que tenemos en el filtro, vemos cómo podemos ir cambiando la posición para poder establecer el valor que nosotros queramos. Aquí, en primer lugar, veo que tengo el mínimo, sé que es un ND8, luego, por lo tanto, esto es ND8, que son 3 pasos. ND16, 4 pasos. ND32, 5 pasos. ND64, ND128. Los NDs se multiplican por 2 y los pasos va de uno en uno. Hasta que llegáramos al ND2000. El ND2000, que sería el valor máximo de este filtro y que equivaldría a 11 pasos. Yo os aconsejo que lo llevéis al máximo. Estos filtros, al ser la combinación de dos cristales, aun siendo de muy buena calidad, al llevarlo al máximo lo que hacen es que producen lo que se denomina el patrón X. Ese patrón X es ni más ni menos que la aparición, cuando yo lo tengo en la posición máxima, la aparición de una X de color violáceo, color violeta, y que lógicamente nos estropean la fotografía. Este filtro, yo he comprobado que efectivamente al máximo saca este patrón, producen esos colores, y por eso no os aconsejo que los llevéis al máximo. Es verdad que como cuando hago fotografía en días muy luminosos, uso la combinación de dos filtros fijos con el variable, casi nunca lo tengo que llevar a la posición máxima. Con lo cual, esto me permite, pues a lo mejor, quedarme en una parte intermedia, en fin, de acuerdo a los valores que la fotografía nos vaya a exigir. Estos son los filtros y que a continuación veremos cómo trasladamos estos datos a la aplicación ND Expert. Y aquí tenemos la aplicación de la que os acabo de hablar. Esta aplicación ND Expert tiene dos modos, un modo simple y un modo experto. El modo experto es el que yo suelo utilizar porque me permite colocar más parámetros, pero en este momento yo quiero que veamos un tema importante a mi modo de ver. Es el apartado de trucos. En este apartado de trucos tenemos un tutorial, información, y hay un apartado que a mí me parece muy interesante que voy a entrar en él, que es el cálculo. ¿Cómo calcular los tiempos de exposición? Bien, como la aplicación nos lo va a dar, esto, una vez que lo he leído, me voy a detener en este apartado de aquí. En este apartado de aquí es donde nos da la información de la combinación de filtros. Si yo, por ejemplo, tengo un filtro ND8 y lo combino con un filtro ND64, el resultado es tener un 512, porque los números de los NDs, cuando yo combine dos filtros, lo que hacen es multiplicarse. En cambio, los números de los pasos, 3 del ND8 y 6 del ND64, se suman. Quiero que os fijéis bien en lo que es el producto de los números que acompañan al ND, porque el modo experto es el modo que nos va a establecer los filtros combinados, pero con esta fórmula del producto, no con la suma. Y luego, por lo tanto, es importante que veamos y nos fijemos muy bien en este apartado. Vamos a hacer
una prueba. Yo voy a ir al tiempo experto. Cuando nosotros hagamos este tipo de fotografía, lo primero que tenemos que hacer es una fotografía en modo Pro con todos los parámetros en automático. Si yo coloco los filtros de densidad neutra en el objetivo, no voy a ver absolutamente nada y por lo tanto no voy a saber dónde estoy enfocando, dónde está la parte más luminosa, aparte de que necesitamos saber tanto el tiempo de exposición como la ISO y tiene que ser de una forma correcta. Luego, por lo tanto, nosotros haremos una primera fotografía en el modo Pro con todos los parámetros en automático, haciendo enfoque en la zona que queramos que salga enfocada y fijándonos en el valor de ese enfoque, porque luego puede variar a la hora de colocar el filtro de densidad neutra, y apuntando siempre a la zona más luminosa. Hacemos la fotografía y nos fijamos en esos parámetros. Vamos a ver un ejemplo. Suponer por un momento que yo hago una fotografía que nos sale voy a poner un poco menos, perdón, que nos sale 1:2500 de tiempo de exposición. Sabemos que la apertura es fija y ha hecho la fotografía con una ISO de 100. Bien, estos valores básicos son los valores que corresponden a la fotografía que acabamos de realizar y son los valores que yo tengo que trasladar a los valores objetivos para saber qué filtro tengo que utilizar con el mayor tiempo de exposición posible. Hemos dicho que ha hecho una fotografía con una ISO de 100. Perfecto. Si yo le dejo este valor de 32K, el tiempo de exposición que tenemos que usar son 13 segundos. Bien, nuestra cámara sabemos que tiene un valor máximo de exposición de 32 segundos. 13 segundos a lo mejor es poco para sacar agua a efecto seda o es poco para hacer estelas de coches. Podríamos dejarla así, pero quiero que os fijéis en una cosa. Tengo que poner un filtro de 32K. ¿Qué filtro de 32K tengo? No tengo uno, tengo que combinar dos. Y voy a combinar el ND1000 con el ND variable en la posición ND32, es decir, 5 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a colocar el ND1000, que lo tengo aquí, lo enrosco a la montura, le superpongo el variable y ahora vamos a ver en qué posición tengo que colocarlo. Hemos dicho 32K, luego por lo tanto 1000 por 32, 32K. Sabemos que este filtro empieza en 8, 16, 32. Luego aquí tengo el resultado, aquí lo veréis, ND32, la tercera posición, con el 1000. Ya tengo 32K. Lo pondría, establecería el enfoque y todo el resto de parámetros en la cámara y un tiempo de exposición de 13 segundos. Haría el disparo y es casi seguro, por no decir al 100%, que la fotografía saldría bien expuesta. Lo que pasa es que 13 segundos a lo mejor es poco. Yo quiero más segundos, quiero 32 segundos si puedo. La única posibilidad de aumentar este tiempo de exposición es aumentando la combinación de los filtros. Fijaros que si yo he subido de 32 a 64, paso de 13 a 26 segundos. 26 segundos lo puedo poner en la cámara. Entonces tengo que hacer una combinación de un filtro ND1000 con el filtro variable en la posición ND64. Ya tengo el 1000 y ahora voy a graduar el variable ND8, ND16,
ND32, ND64. Aquí tengo la combinación de los dos filtros. Los coloco en la montura, establezco el tiempo de exposición en 26 segundos, además de los parámetros que corresponden a la ISO, al enfoque, etc., y hago el disparo. 26 segundos, seguro que nos saldría una foto bien expuesta. Y esto es la forma, esta es la manera en la cual yo hago la fotografía de exposición con filtros de densidad neutra, cuya teoría trasladaremos posteriormente a dos escenarios. Un escenario en el que tenga agua para poder hacer el efecto seda y estelas de coches que sé que también os gustan mucho. Como siempre, os agradezco el interés, os agradezco vuestro apoyo y os doy las gracias por todo. Cuidaros mucho. Un abrazo.